Muy buenas noches, amados, y bienvenidos al estudio de Romanos capítulo 1. Hoy estaremos comenzando el mismo, pero antes necesitamos hacer unos detallitos de consideración. Este grupo de estudio está compuesto por una variedad de edades. Tenemos desde 11 años hasta 80 plus. Por tanto, habrá temas con los que vamos a procurar ser cuidadosos cuando los expongamos, especialmente por los más jóvenes. También tenemos hermanos de la fe, en la fe, de variedad de iglesias, por lo que también procuraremos practicar y les invitamos a que todos procuremos practicar el edificarnos en el amor y la paz del Señor. Con ustedes su maestro Carlos García. Carlos. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a comenzar inmediatamente leyendo Romanos 1 al 7, la salutación. Y hoy estaremos iniciando el capítulo 1, pero a su vez vimos pertinente ofrecerles una serie de datos que nos ayudarán a entender mejor esta carta tan especial. Por tanto, en sus siguientes envíos se estarán recibiendo el resto de este capítulo. Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién es Pablo, Carlos? El apóstol Pablo fue conocido antes como Saulo de Tarso. Leamos Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Este Saulo fue un perseguidor de los primeros judíos creyentes que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Leamos Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo tenía gran celo por su fe en Dios. Esto lo hacía por su gran y genuino celo que tenía por el judaísmo. Él sinceramente creía que estaba llevando la causa correcta para Dios. Él mismo lo dijo en Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Jesús lo interceptó en el camino a Damasco y le dejó ver a Pablo que lo que hacía estaba mal, porque a quien él, Pablo, estaba persiguiendo era a él, a Jesucristo. Esto se lee en Hechos 9:5. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de estar frente a las autoridades romanas antes de ser enviado a Roma, llegó a compartir su testimonio. Leamos de la Biblia Hechos 26, versos 16 al 18. Ok, vamos a buscar las Biblias, busquen sus Biblias, esperamos que las tengan a la mano y vamos a buscar Hechos. Hechos es antes de Romanos. Después de los 4 evangelios es Hechos y vamos al capítulo 26, que es uno de los últimos, y vamos a los versículos del 16 al 18, que esto es Pablo compartiendo este testimonio con las autoridades romanas en ese momento que está narrándose en Hechos. Y él está hablando de ese momento que está también narrado en el capítulo 9 de Hechos. Pablo dice que yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Esta revelación cambió la vida de Pablo, convirtiéndolo en el portador del Evangelio de la gracia. Leemos varios pasajes donde Pablo mismo lo manifiesta. Primero, 2 de Timoteo 1, 8 al 11. Pero solo vamos a leer esta porción, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Leemos ahora Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y de la Biblia leamos 1 Corintios 15, 7 al 10. Ok, nuevamente vamos a buscar en nuestras Biblias, esta vez después de Romanos. Primera de Corintios, el capítulo 15, que es el penúltimo, casi terminando el libro, o la carta, mejor dicho, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Esto es Pablo hablando de cómo el Señor Jesucristo se apareció a las diferentes personas antes que a él. Dice el 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pasamos entonces ahora a definiciones relevantes que se encuentran en ese pasaje de Romanos 1:1. La primera es apóstol. Vamos a identificar o a definir es apóstol. Enviado. Apóstol es un enviado o un mensajero. Pablo recibió este título porque fue enviado por Jesucristo mismo. Fue el mensajero del Señor para llevar un mensaje único, nunca antes dado a otro. Eso lo leemos en Romanos. La otra palabra es evangelio, buenas nuevas o buenas noticias. Leemos el Nuevo Testamento, es necesario distinguir a qué evangelio se está refiriendo. Las buenas nuevas de Jesucristo les dio a los apóstoles tenían que ver con las profecías dadas a Israel, que estaban por cumplirse relacionadas a la llegada del reino de Dios a la tierra. Cualquier ser humano no judío, si quería ser parte de esa nueva, tenía que hacerse prosélito, o sea, creyente judío. En cambio, la buena nueva que a Pablo se le dio a dar contiene una esperanza celestial y está disponible para todo el que cree en la obra redentora de Cristo en la cruz. Considera si sabes distinguir la diferencia cuando lees las Escrituras. ¿A quién le está hablando Pablo en esta carta, Carlos? Vemos necesario detenernos aquí un momento para que quede claro a quién Pablo le está dirigiendo esta carta de Romanos. Porque en el transcurso de ella, o sea, de la carta, a veces se dirige al judío creyente o al gentil creyente, y en ocasiones a ambos a la vez. Por tanto, haremos unas aclaraciones que esperamos ayuden a identificar los grupos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Ok, comencemos identificando los grupos en el Nuevo Testamento. Carlos. Hablemos primero de los grupos que había durante el ministerio de Jesús, de los que aparecen mencionados en los primeros 4 libros y a principios de Hechos. Tenemos los judíos. Judíos. Son la misma gente que los hebreos e israelitas. Son los descendientes de la promesa dada a Abraham, relacionada al territorio de Canaán. Eso se puede leer en Génesis 15. Son el pueblo escogido de Dios, según Deuteronomio 7:6. Para más versículos, procuren una concordancia. Según Cornelio Stam,
el antiguo pueblo de Dios ha venido a ser conocido como hebreos por su raza, israelitas por su nacionalidad y judíos por su religión. El otro grupo que se identifica en el Nuevo Testamento es la de los prosélitos. Hacerse prosélito, o sea, convertirse al judaísmo, le daba entrada a participar de las bendiciones y de las festividades judías. Por ejemplo, en Hechos 2:10, en la festividad de Pentecostés de ese año, se menciona quiénes estaban presentes. No vamos a leer todos los versículos que citamos por cuestión de tiempo, pero esperamos los lean cuando repasen el material para que confirmen la información con la palabra misma. El otro grupo, o sea, estos dos grupos, judíos y prosélitos, tenían algo en común. ¿Qué tenían en común, Carlos? Se consideraban creyentes del Dios verdadero y practicaban la ley de Moisés. Tenían la esperanza profética de un Mesías que traería el reino prometido por medio de un descendiente de David. Veamos ejemplos en Lucas, Romanos y Apocalipsis. Tengamos presente que durante el ministerio terrenal de Jesucristo no todos los judíos creyeron que Él era el Mesías prometido en las profecías. ¿Okay? Vamos entonces a pasar a los versículos. Se espera que ustedes hayan leído estos versículos que están en su material y que apoyan esta información. Ok, vamos entonces al tiempo de preguntas, porque ya que son bastantes, vamos a ver cómo podemos ayudar a usar el tiempo lo mejor posible. Voy a abrir la sección de participantes y recuerden que si usted quiere contestar, va a abrir el micrófono. Deme la oportunidad en lo que yo me muevo en la lista para poder saber quién quiere participar, ¿ok? Porque la lista es bastante larguita y la forma en que está presentada para mí no me la enseña toda de cantazo, así que tengan paciencia conmigo. Vamos a la primera pregunta, Carlos, para ver quién de los hermanos puede contestarla. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo se identifica Pablo a sí mismo en el versículo 1 del primer capítulo? Vamos a ver quién tiene para contestar. Voy a subir aquí a ver si puedo encontrar. Grisel o Lisa. Siervo de Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien tiene algo adicional que él dice de sí mismo en esa, Lili? No, yo puse lo mismo, siervo de Jesucristo. Muy bien. Rafaela, que vi que levantaste la mano. Rafaela. ¿Algo adicional? Que haya dicho Olga. Olga. Y apóstol por vocación. Muy bien. Ok, o sea, por llamado, porque él fue llamado para eso. Muy bien. Pues entonces, el otro detalle. Perdóname. Sí. Y escogido para el Evangelio de Dios. Fue escogido. Dios lo escogió a él, no a los otros para dar ese mensaje. Ok, Carlos, muy bien. Carlos, la pregunta número 2. Antes de obtener el nombre de Pablo, ¿cuál era su nombre y qué hacía? Ok, ¿cómo se le conocía a Pablo antes? ¿Quién tiene esa? Vamos a ver, estoy subiendo aquí, a ver quién pueda contestar. Angélica Martínez. Ok, déjame ver. Se le conocía como Saulo de Tarso y era perseguidor de los judíos. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Antes de continuar, entre los anejos que se le va a hacer llegar, sí. hay una explicación del Instituto Bíblico de Israel acerca de por qué se llama Pablo en unos lados y Saulo en otros. Le dan lectura para que tengan otro insumo más amplio del nombre de este hombre. Sí, que eso es un anejo especial que estamos haciendo este año con este estudio, que es anejo de participaciones. Y entonces Carlos consiguió esta información hace poco y se añadió para el bien de
de todos ustedes. Carlos, la tercera pregunta. ¿Qué tenía Saulo y cómo su vida cambió? ¿Qué tenía Saulo que lo llevaba a ser como era? Y hacer esas persecuciones tan fuertes que hizo. Dagmar. Era un creyente del judaísmo, de la religión judía, y creía fielmente en él, en esa religión, de todo lo que tenía que ver con la religión judía. Ciertamente, él era un fariseo, bien fariseo, y tenía celo. ¿Alguien más tiene algún detalle adicional que quiera compartir sobre esa, cómo su vida cambió, cómo cambió? Rebeca. Cuando fue interceptado por el Señor, por Jesús. Iba de camino a Damasco. Y le dijo que lo iba a utilizar para llevar el evangelio, o sea que lo tenía para llevar el evangelio a todos los demás. Que no solamente iba a quedarse el mensaje para el pueblo de Israel, sino a todo ser humano para que escuchara. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Estoy subiendo aquí a ver si hay alguien más que quiera decir algo. Janet, tu micrófono se mantiene abierto. ¿Querías decir algo, Janet? No. Okay. Ya lo que tenía lo dijeron. Muy bien. Pues Carlos, la número 4. ¿Cuál es la definición más simple de apóstol? ¿Qué es lo que vimos en lo que vimos? Llegó Janet Miranda. Toca ya. Hello. Sí, te escuchamos. Sí, está con Fidelito. Sí. Okay. Buenas noches. ¿Cuál es la definición más simple de la palabra apóstolo o del título apóstol? Estamos teniendo problemas con escucharte, Janet. Voy a pasar para ver si tenemos otra persona. Rafaela. Enviado o mensajero. Muy bien. Vamos entonces a la próxima pregunta, la 5, Carlos. ¿Cuál es la definición más simple de evangelio? Okay, tenemos a Raúl o Mode. Buenas nuevas o noticias. Buenas nuevas o noticias. Ok, te escuché, pero bien bajito. Vamos a la 6ª pregunta, Carlos. ¿A quién Pablo se dirige en su carta Romanos? Ok, ahí vamos a ver. Martita, ¿a quién Pablo se dirige en esta carta? Se dirige a los romanos. Pero... A los romanos y todo, al pueblo tanto creyente judío como gentil que había en ese momento. Ok, hacemos ese detalle de aclaración. Sí, se le llama la carta a Romanos porque a quienes se las envía estaban en Roma. Pero sí, como dijiste en esa segunda parte, ciertamente eran judíos creyentes y gentiles creyentes a quien él estaba dirigiendo. Muy bien. Carlos, la 7ª pregunta. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, ¿qué grupos se distinguían? Okay. ¿Quién es el que los leemos cuando uno lee los evangelios? Específicamente, esos dos grupos son los que sobresalen en la lectura. Vamos a ver quién puede contestar esa. De los grupos que les presentamos que hay. Vamos a ver, estoy aquí, Rebeca. Judíos y prosélitos. Muy bien, los judíos y los prosélitos. Okay, esperamos que haya quedado claro quiénes eran los judíos, como bien dijo ahorita la hermana Dagmar, refiriéndose a cómo era Saulo, ¿sabe? Eran los judíos de la religión judía. Y entonces los prosélitos eran personas que no eran judías, pero que querían ser judíos y se unían a a ellos por religión. Carlos, la 8ª pregunta. ¿Qué puedes decir sobre los judíos? Okay. Los judíos, simplemente los judíos en sí. Vamos a ver quién puede, de lo que hemos hasta ahora compartido, cómo se identificaban los judíos de otros grupos. Dagmar. Se identificaban, obviamente, por ser creyentes de un Dios verdadero, porque venían porque estaban esperando al Mesías,
porque eran descendientes de David y porque practicaban la ley de Moisés. Muy bien, muy bien. ¿Alguien desea compartir algo más de esta información? Sergio Rodríguez. Tienes que abrir el micrófono. Tienes que abrir el micrófono para que te escuchemos. También ellos creían en la promesa del reino terrenal. Les aplicaba a ellos. Exacto. Ellos entendían que eso era parte de sus derechos de herencia. Muy bien. Ok, pasamos a la 9ª pregunta, Carlos. Quiero recalcar que se les conocía como hebreos, también como israelitas o como judíos. A los judíos. Muy bien. Son los 3 nombres con los que se les identifica, como cuando si uno dice los de Juanadía, los juanadinos, los poetas, los del Mabí, eso pues, es la misma gente. Okay. Entonces, los prosélitas. ¿Qué me pueden decir sobre los prosélitos? A ver, ¿quiénes eran los prosélitos? ¿Quién tiene? Estoy subiendo y bajando aquí para tratar de identificar. Cuando abren el micrófono, yo trato de ver. Wanda Guzmán, Dios te bendiga, buenas noches. Amén. Los que se convertían al judaísmo. Muy bien. Que podían ser griegos, romanos, africanos, lo que fuesen de aquella época. La número 10, Carlos. ¿Qué era particular de estos 2 grupos? ¿Qué hacía particular estos judíos y estos prosélitos? Que más o menos ya se ha dicho, pero vamos a ver si está claro para todos. Martita. Sí, los judíos son el pueblo escogido de Dios desde el principio. Y los prosélitos son aquellas personas que creían en lo que predicaba esa ley de Moisés, lo que creían en todo lo relacionado al judaísmo y se convertían al judaísmo descendientes de los que participan de la promesa dada a Abraham. Así que ellos entonces se mantenían en esa religión, en esa creencia. Ok, pues vamos a la parte de comentarios porque entendemos que dimos una información que puede crear alguna pregunta de parte de ustedes o algún comentario. ¿Les fue algo que ya sabían, que les fue algo nuevo? ¿Alguien quiere comentar sobre cómo le ha estado esta información hasta aquí? Subiendo y bajando a ver si alguien quiere compartir algo en este momento. Janet, ¿tú deseabas compartir algo? No, mi amor. No, ok, no problema. Es que veo el micrófono abierto y no quiero dejarlo no pasar. No, no hay problema, no hay problema. No. Es para confirmar, para confirmar. Rafaela, ¿deseas compartir algo, algún comentario sobre hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí, bastante. Lo único que no tenía entendido, que los grupos en el Nuevo Testamento, lo mismo eran los judíos que los hebreos. Ajá, sí, es la misma gente. Sí. Son la misma gente, son la misma gente. Primero se les conoció como hebreos porque era cuando Abraham vivía en Hebrón. Luego se les conoció como los israelitas porque Jacob, al cambiársele el nombre a Israel, pues los hijos se les conocía como los hijos de Jacob o los hijos de Israel y se les decía los israelitas. Y de los hijos de él había uno que se llamaba Judá y en su momento dado, cuando ellos se quedaron, se partieron porque hubo unas situaciones en la historia y entonces esos que se quedaron en Judá se les conocía como los judíos, pero es la misma gente. Eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Perfectamente bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que necesitemos aclarar o que quiera decir algo? Estoy subiendo y bajando aquí a ver si alguien más. Dagmar, ¿deseas comentar algo? ¿Sigue siendo así para los judíos? Un proselita, porque siempre ha habido la gente que se convierte al judaísmo, ¿sigue siendo así y la gente que se convierte al judaísmo? Sí, todavía hoy en día se practica el proselitismo. Nosotros conocimos a un caballero hace años atrás a través de los ministerios cuando estábamos
con Janet Pasarel en los ministerios y conocimos un caballero que se había hecho prosélita, pero leyendo la palabra se dio cuenta del mensaje que el Señor le dio a Pablo y entonces se identificó que no era necesario hacer eso hoy en día. Pero así que sí, sabemos que todavía hoy en día se practica. Hamlet, ¿tenías algún comentario o pregunta? Sí, ¿puedes repetir el origen de por qué en un principio eran hebreos y luego pasaron a ser israelitas? Okay. Lo más sencillo para decir es, Abraham vivió en Hebrón. Y en Hebrón, los de Hebrón se les decía los hebreos. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta José, se les decía hebreos a ese grupo de personas. Pero en su momento dado, cuando Jacob, que le cambian el nombre a Israel, él entonces, sus hijos, se les conoce como los hijos de Israel. Y se les empezó a decir israelitas. Y por último, de las tribus de Israel, hay uno que se llama Judá, y en su momento dado en la historia, empezaron a llamarse los judíos, los que eran de Judá. Pero todos ellos son descendientes de Abraham y son la misma gente. Y depende del momento en la historia que se esté hablando de ellos, pues entonces se les dice hebreos, israelitas o judíos. Ok, pues vamos entonces a proseguir. Ya vamos a tener... Tengo un comentario. Janet, sí. Ajá. Ajá. En relación a los prosélitos, y perdonen que es que tengo alergia y casi no puedo hablar. Sí, no se te oye, sí, la lamento. Aquí en Puerto Rico hay grupos, o no sé si es uno solo o si se subdividen, pero son prosélitos. Son personas que han sido cristianos y han sido unos bautistas, otros de otras iglesias, y siguen teniendo el conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, pero se han convertido en prosélitos, inclusive visten para los días de festividad. Ellos celebran vistiéndose a la usanza de los judíos. Y ellos mismos, que después Celeste nos reunimos para mencionarte por nombre, y ellos mismos pues se ponen lo de la cabeza, su manto y todo, y son prosélitos. Y así, así ellos, y están activos en Puerto Rico. El hermano José Iván pone una notita que dice que también se les conoce como judíos mesiánicos. Pero nada, muy buen punto. Lo que sí te diría que considera ponerlo en alguna forma escrita para que lo podamos añadir a un anejo de participación para más adelante. Pero vamos a proseguir con la clase, ya van a ver. Hay algo que tú dijiste que lo haría más fácil, que es la misma, que es una raza, o sea que literalmente es por eso por el cual se cambian, se hacen de la misma raza. No necesariamente, es la religión. Es religión. Es religión, porque pueden ser de diferentes, ¿verdad? Razas étnicas, pero se convierten a la religión judía. Pero, amores, vamos a dejarlo hasta aquí en los comentarios para más adelante tenemos otro break de comentarios para poder continuar con otros detalles de la clase de hoy. Así que voy a cerrar la sección de participación. Y vamos a continuar con identificando estos grupos porque hay los otros grupos que también aparecen luego cuando todavía el Señor estaba y es bueno que los identifiquemos, que es los judíos creyentes en Jesús. Carlos. Los creyentes en Jesús recibieron y creyeron el mensaje del evangelio predicado primero por Juan el Bautista, por Jesús y los apóstoles que tenían que ver con el reino profetizado a Israel. Pueden corroborar este mensaje en los capítulos 3, 4 y 10 de Mateo. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, estaban instruidos por Jesucristo a preparar a Israel para la tribulación profetizada y la segunda venida de Jesucristo. Jesús mismo les había advertido de los eventos que sucederán
previo y durante ese periodo en Mateo 24 y en el capítulo 25 les dio parábolas para cómo estar preparados. Estos son pasajes que hoy en día tenemos iglesias, ¿verdad? Y hermanos en la fe que los leen y los están acatando como si fuesen dados para nosotros. Y entendemos por lo que vemos en las cartas de Pablo y lo que vamos a estar estudiando en Romanos, que hay que tener en consideración que no son para nosotros hoy en día, pero se llevan años predicando como si sí lo fueran, y esto está creando bastante confusión. Vamos entonces ahora a hablar de los gentiles creyentes, los que no eran judíos pero que creyeron en Jesús. Carlos. Los gentiles creyentes en Jesús. En Hechos 10 leemos que el apóstol Pedro tuvo una visión que le llevó a Cesarea, a la casa de un centurión romano de nombre Cornelio, que también había tenido una visión en la que debía pedir a Pedro le visitara. Este gentil había sido afín, o sea, colaborador con los judíos. No era prosélito, pero había escuchado el evangelio de Jesús y creyó. Pedro y los que le acompañaban quedaron asombrados cuando Cornelio y su familia recibieron al Espíritu Santo, cosa que solo había sucedido entre los judíos hasta ese momento. En Hechos 11:20 se dice que unos gentiles de la isla de Chipre también habían escuchado el evangelio de Jesús y querían saber más. Ahí es cuando Bernabé se acordó que años antes Pablo había dicho que el Señor Jesucristo le había sido encomendado ministrar a los gentiles. La conversión de Saulo, o sea, Pablo, se lee en Hechos 9. En Hechos 11, 22 al 26 está el relato de cuando Pablo y Bernabé fueron a Antioquía y allí por primera vez Pablo compartió el evangelio de la gracia. Detengámonos aquí un momento. ¿Se presentó el mismo evangelio en todas estas ocasiones? No, no fue el mismo evangelio. A Cornelio y a los de Chipre se les presentó el evangelio de Jesucristo, también conocido como el de Jesús, de la paz, aquella promesa del Hijo de Cristo. Ese evangelio promulgado por los apóstoles y sus seguidores señalaba no solo al perdón de pecados, pero hacía la verdad profética de que habría provisión ante la ira venidera a través de Jesucristo, que personalmente vendría a liberar a Israel y sus aliados. Claro que querrían montarse en ese barco de salvación. Y luego, en Antioquía, hubo aún más contentamiento cuando Pablo comenzó a compartir el mensaje del Evangelio de Dios, de la incircuncisión, que contiene la reconciliación de Dios para con todo el ser humano, que no tendrán que pasar por esa ira de Dios, ya que la iglesia formada bajo el Evangelio de la Gracia será sacada antes de que se cumpla lo profetizado. Los gentiles se alegraron más aún, porque serían sacados completamente antes de que esa ira llegara. Y eso lo hemos leído muchas veces en Tesalonicenses. Y mientras tanto, somos sellados con el Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios, según Romanos. Le estamos compartiendo toda esta información, primero, para que se gocen de la provisión del Señor para con nosotros en este periodo de su gracia. Y segundo, porque una vez entremos al estudio de la carta de Romanos, será valiosa para identificar a quién Pablo se está dirigiendo en ciertos momentos. Esperamos se den a leer cada uno de los versículos que le hemos anotado para que corroboren los datos
con la palabra misma. Ok, vamos a continuar con identificando lo de los grupos, pero el conflicto que entonces surge, un conflicto entre los dos mensajes o los dos evangelios. Carlos. Pero no todo el mundo estuvo contento con este nuevo mensaje y Pablo comenzó a ser atacado por los judíos, tanto los que no creyeron en Jesús como Mesías de Israel, como aún de entre los que sí, porque interpretaron que ese mensaje de Pablo garantizaba una salvación y perdón de pecados en Cristo que contradecía otros aspectos de lo que ellos enseñaban y creían. En la carta de Romanos veremos que Pablo menciona a todos estos grupos. También que se dirige en especial a los dos grupos de creyentes en Jesús, ya que ambos grupos estaban existiendo a la misma iglesia de Roma. Como estas diferencias no suelen enseñarse en los institutos bíblicos ni en todas las iglesias actuales, se vuelve difícil compartirlas entre los hermanos en la fe. Y en gran parte es porque se predican ambos evangelios como si fuesen el mismo, o sea, como si fuese un solo evangelio. Y se dan mensajes confusos, tales como que los creyentes somos reyes y sacerdotes, que somos la niña de los ojos de Dios, o su pueblo escogido, que tienen que anunciar el reino venidero y que la iglesia es la Israel espiritual. Todo esto se aclararía si tomáramos el tiempo para estudiar la palabra misma con la palabra, rogando al Espíritu Santo abrir nuestro ojo del entendimiento. Okay, y entonces, ¿cuál iglesia? Cuando Jesucristo estuvo, porque él mencionó la palabra iglesia, ¿y a cuál iglesia se refirió? Jesús, durante su ministerio terrenal, llegó a mencionar una iglesia, pero ¿a cuál iglesia se estaba refiriendo en ese momento? Leamos de sus Biblias Mateo 16, 15 al 20. Ok, vamos a nuestras Biblias. Y Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento, Mateo. Vamos al 16, que es casi por la mitad, y vamos a los versículos, salud, del 15 hasta el 20. Y esto es Jesucristo hablando. Estaba con los apóstoles y él les hizo una pregunta. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero vamos un momentito a ese versículo 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y hay que identificar ¿qué se refiere Jesucristo cuando dice y sobre esta roca? Hay los que interpretan que como el nombre Pedro también es igual a piedrecita, que él estaba refiriéndose diciendo que Pedro era la persona que entonces sobre él era que se iba a hacer la iglesia. Pero hay que recordar que Jesucristo está diciendo y sobre esta roca. ¿Qué roca? Si vamos al versículo 17, el 16, cuando Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando vemos las escrituras, ¿a quién se refiere cuando se habla del Cristo y del Hijo del Dios viviente? A la roca. La roca es Cristo. Por tanto, él estaba diciendo que sobre sí mismo es que esta iglesia, que Pedro iba a estar a cargo, iba a funcionar bajo la dirección de Pedro. Pero entonces, ¿qué iglesia era esa? Vamos a seguir entonces con la información que tiene Carlos. Carlos.
Pablo persiguió a esa iglesia compuesta de creyentes judíos y prosélitos. Esos dos pasajes son pasajes que lo corroboran. 1 Corintios 15:9 y Gálatas 1:13. Ahora. Pero esa no era la iglesia cuerpo de Cristo, porque Pablo todavía no había recibido el llamado. Y eso es bien, importante. Hay varias iglesias llamadas o nombradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Una se componía de judíos convertidos o creyentes en Cristo y se desarrollaron durante el periodo de Cristo, y otras iglesias o la otra iglesia del cuerpo de Cristo se desarrolla con el ministerio de Pablo. Esos son las dos grandes divisiones que hay. Cada iglesia tenía diferentes esperanzas y diferentes misiones. No debemos confundir una iglesia con la otra o entremezclarlas. Ok. Entonces, cuando vemos la iglesia cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que identificamos, Carlos? La que Pablo predicó está formada de creyentes judíos que han muerto a la ley y creyentes gentiles que hemos sido reconciliados con Dios, limpiados, bautizados por la sangre derramada en el Calvario, borrando todos nuestros pecados que nos separaban de Él, haciéndonos aptos para ser el templo de su Espíritu, y cuya esperanza está basada en las profecías dadas a Israel. Perdón, no está basada en las profecías dadas a Israel, sino en el revelado a Pablo para el cuerpo de Cristo, evangelio por el cual este mundo será juzgado. Okay. Como hemos estado explicando en otras clases, cuando vemos la palabra iglesia en la Biblia, no siempre se trata de la misma gente. Por eso sus mensajes no son idénticos. Tampoco se trata de una institución particular en este mundo, porque está compuesta de individuos, no de una estructura administrativa ni física de este mundo, porque es espiritual. Pero eso no implica, como algunos están enseñando, que es la Israel espiritual. Pues eso va en contra de lo que los mismos apóstoles y Pablo sabían y predicaban. Sabe que aunque Cristo es la base de la fe, la esperanza de la iglesia del pueblo de Israel y la del cuerpo de Cristo no es la misma. Y esperamos que identificar y entender estas diferencias nos sirvan para aclarar y aprovechar mejor este estudio de Romanos. Ya aprovechamos para dar un anuncio relacionado a, si interesas conocer o entender más sobre cómo fue la transición de cómo ese mensaje dado a los apóstoles del reino prometido a Israel y transiciona hacia el mensaje de la gracia que le fue dado a Pablo para la iglesia cuerpo de Cristo, pues recomendamos el estudio de Hechos, y las grabaciones y el material están disponibles para los que lo interesen. Y ahorita en algunos de los comentarios que siguen más adelante, si algún hermano de los que cogieron esta clase desea aprovechar y dejarles saber a los que no saben de ella cómo les fue, pues les invitamos a que den testimonio ahorita. ¿Ok? Pues vamos primero ahora a próxima sección de preguntas. Permítanme ir abriendo aquí para que se vea la primera pregunta, pero a la misma vez yo abrir para ver quiénes van a participar. Y Carlos, ¿cuál es la primera pregunta de esta sección? ¿Qué distingue a los judíos creyentes en Jesús? Ok, esos judíos creyentes durante el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué los identificaba? Vamos a ver, ¿quién tiene para contestar? Estoy moviendo a ver quién abre micrófono para poder saber quién quiere contestar. ¿Qué los hacía a ellos distinguibles del otro grupo? Estos judíos creyentes de Jesús. Dagmar. Que creyeron en Jesús. Creyeron en el mensaje, porque ellos estaban pendientes a que llegara quién, según la profecía, que llegara quién. El Mesías.
El rey, pues al fin llegó el tiempo de que nosotros vamos a reinar nuevamente, que vamos a estar sobre Roma y vamos a estar sobre los demás. Estaban ellos contentos de que, pues si esto es, pues este es, pues sabemos que viene por ahí algo, pero no importa, después él viene y vamos a reinar. Estaban ellos lo más contentos. Carlos, ¿cuál es la pregunta número 2? Ejemplos hay de gentiles creyentes y cómo fueron impactados. Ok, ¿qué fue lo que estuvimos viendo de cómo los gentiles empezaron a escuchar, pero qué fue pasando? ¿Quién fue el primer gentil que se menciona como alguien que recibió un mensaje, pero a través de quién? Vamos a ver, Angélica. Ajá, ok. Cornelio y su familia a través de, ¿verdad? Pedro escuchó, ¿verdad? De esta persona, de un romano de nombre Cornelio, que había tenido la visión de que Pedro lo visitara, y entonces Pedro lo visita, escuchó el evangelio de Jesús, creyó, y él y su familia recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién más sabemos que pasó algo? Algo más pasó con otros gentiles en ese tiempo, Sergio Rodríguez. Los de Chipre. ¿Qué pasó con los de Chipre? Ellos escucharon la palabra y creyeron, y también estaban obviamente los de Antioquía, que entonces esos fueron los primeros que escucharon del Evangelio de la Gracia. Ese ya fue Pablo. Ese ya fue bajo el mensaje nuevo, el mensaje, o sea, que no habían escuchado antes, de que no hay que hacerse judío. No hay que hacerse judío para poder entonces recibir perdón de pecados y ser salvo. Y ellos estaban, pues, y otro detalle más. ¿Cuál fue el otro detalle? Que no iban a pasar por qué. Por la ira. Por la ira. No iban a pasar por la tribulación y wow, eso nunca había sido dicho antes. Ever, never. Ok, la pregunta número 3, Carlos. ¿Recibieron el mismo evangelio? Explica. Ok, ya yo di un la, pero alguien puede ponerlo en sus propias palabras. Me mandé. Vamos a ver, ¿quién puede entonces compartir eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el mensaje que Pedro le dio a Cornelio y que estaban dando, y los de Chipre, como bien mencionó el hermano Sergio, recibieron, pero que luego el que dio Pablo no era idéntico? Mode o Raulín. Porque los que recibieron el mensaje de Pedro y los apóstoles esperaban reino terrenal. Sin embargo, los que recibieron de Pablo no reciben el evangelio de la gracia con una esperanza eterna en el cielo. Muy bien, ok. Muy bien, muy buen resumen. Vamos a ver entonces, Carlos, ¿cuál es la próxima pregunta? Permíteme un momentito en lo que... Ok, Carlos, 4. ¿Quiénes se opusieron al evangelio que le tocó dar a Pablo? ¿Qué bochinche ocurrió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Quiénes hicieron? ¿O no? Vamos a ver, ¿quién puede compartir eso? ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo dijo, ¡ay, qué chévere! Mire, ese mensaje está bueno. ¿O qué pasó? ¿Qué hubo? Vamos a ver, ¿quién puede compartir esa parte? Vamos a ver. Lidia, me alegro que estés con nosotros. Dios te bendiga. Qué bueno. Lo último, pero llegué. Sí, llegaste. Ok, nadie me abre micrófono. Vamos a ver si puedo. Pues Sergio, dale tú, Sergio Rodríguez. Yo por lo que pude interpretar, pienso que hubo chisme, porque obviamente los judíos que practicaban la ley, pero no creían en Jesús, pues obviamente esperaban a alguien terrenal y tenían que pasar, iban a pasar por la ira. Y entonces llegan estas personas que no son parte del pueblo, que verdad que como yo lo vería, no son parte del pueblo, pero entonces hay un evangelio nuevo para ellos que van a obtener la salvación y los van a sacar antes que ellos, no van a pasar por la ira de Dios. O sea que yo creo que eso es lo que realmente le molestó, como que tenían el obviamente lo bueno, pero no, ellos no tenían que pasar por el tramo malo
de lo que venía antes de llegar el reino terrenal. Ya, y hay que, Carlos, sí. De hecho, eso se ve en la carta de Gálatas al principio, cuando el propio Pablo le regaña en el capítulo 1, diciéndole que él se asombra de que tan pronto se hayan apartado de lo que él le enseñó, porque él le enseñó unas cosas de la gracia y los judíos no creyentes estaban proselitando y le enseñaban el judaísmo, y los de Gálatas le seguían. Y él dice, pero ¿qué pasó aquí? Yo les acabo de enseñar esto y vinieron aquellos otros y les enseñan otra cosa. Eso me asombra. Entonces de la gracia se cayeron. O sea, se molestó, Pablo se molestó y les habló fuerte. Pero después, cuando uno sigue leyendo la carta de Gálatas, pues, cambió el tono un poquito mayor. Ok, vamos entonces, que el tiempo nos está, para la cuestión de la grabación, vamos, Carlos, las 5. ¿Cuándo se usa la palabra iglesia? ¿Se trata del mismo grupo de creyentes? Vamos a ver si eso quedó claro, de que era o no era la misma iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy subiendo y bajando a ver quién quiere compartir. Quedó claro eso de que la iglesia que se formó por el grupo que estaba recibiendo el mensaje de Jesús cuando estaba en la tierra, se modifica. Grisel, Lisa. Que no era la iglesia Cuerpo de Cristo, porque Pablo todavía no había recibido el llamado. Amén. Eso es uno de los puntos clave. Eso es algo que es bien distintivo, bien distintivo. La palabra iglesia se ve utilizándose en los tiempos de los apóstoles antes de que Pablo esté, y el mensaje que tenían cuando Pablo llega, como bien me explicó el hermano Sergio Rodríguez, el mensaje y la esperanza no eran la misma. Dando a entender que fueron dos mensajes que tenían un público determinado, una iglesia con una esperanza diferente a la otra. Ok, pues vamos entonces, Carlos, la número 6. Está relacionada a la pregunta, ¿quiénes forman la iglesia Cuerpo de Cristo? Y entonces, ¿quiénes forman o formamos lo que Pablo le llama la iglesia Cuerpo de Cristo? ¿Quiénes? ¿Quiénes la forman? Kenny. Lo que son el judaísmo y los creyentes. Okay. El judaísmo no, los judíos creyentes. Recuerda que el judaísmo son los que no creyeron en Jesús. Eso, yo estoy metido hasta el ñoqui con sus creencias. Los creyentes judíos. Pero los creyentes judíos y, como bien dijiste, y los creyentes gentiles. Muy bien. Pues, Carlos, la número 7. De Pablo. Bajo el ministerio de Pablo. Carlos, 7. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre los mensajes que cada cual promueve? Ok, uno y uno. ¿Quién puede decir una cosa que es de uno y uno que es de otro? ¿Quién puede decir uno y uno? Martita. Sí, la iglesia Cuerpo de Cristo tiene una esperanza celestial, y la iglesia de los apóstoles, no, ¿cómo es la iglesia judía? No creyentes en la gracia de Dios. La de nosotros se distingue, la del Cuerpo de Cristo también, porque es la que se predica el evangelio de la gracia de Dios dado al apóstol Pablo. Y el otro mensaje, que es el terrenal, fue el que ofreció Jesús y los apóstoles en el tiempo, ¿verdad?, de ellos. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro detalle que quiera compartir de diferencia? Vamos a ver por aquí. ¿Alguien más que quiera añadir a esto? Elizabeth, Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Sí, el evangelio que los apóstoles predicaban era de arrepentimiento. Pero Pablo
el evangelio de Pablo es el evangelio de la reconciliación. Muy bien, muy bueno. Totalmente diferente. Es correcto, es correcto. Israel tenía que arrepentirse porque ellos como pueblo le habían dado la espalda a su Dios y necesitaban retornar a su relación con Él, mientras que la reconciliación es Dios extendiendo su mano para decirle a los seres humanos que les perdona todos los pecados si aceptan a su Hijo. Gracias, Elizabeth, muy bueno. 8, Carlos. 5 minutos. 5 minutos, 8, dale. ¿Por qué no es correcto decir que la iglesia cuerpo de Cristo es la Israel espiritual? Vamos a ver si ese punto quedó claro. ¿Por qué no somos la Israel espiritual? Vamos a ver, estoy subiendo y bajando y voy a dárselo a Elizabeth de nuevo, que es la que tiene el micrófono abierto. Elizabeth. Perdón, que se me quedó abierto. Ok. Repíteme. Ok, pues vamos a ver, ¿quién puede decir? ¿Es correcto que nosotros nos llamemos la Israel espiritual? ¿Sí o no, Dagmar? No, porque son dos promesas distintas. Aileen, veo que levantaste la mano. ¿Deseas? Ok, abre el micrófono, Aileen. ¿Me escuchan? Te escucho, ¿sí? Te escuchan. No sé, que tengo que hablar por el micrófono de Sergio. Dale. Ah, ok. No haya feedback. Ok. Ok, no es correcto porque nuestra esperanza no es la misma, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando hasta el momento, la esperanza del pueblo de Israel y la del cuerpo de Cristo no es lo mismo. O sea, nuestro fin o nuestra esperanza no son iguales, ¿verdad? Ellos esperan algo terrenal y lo de nosotros sí, pues, ¿verdad? Es en los cielos. Ciertamente, muy bien. Y el detalle es ese, que Israel es Israel y nosotros somos nosotros, ¿sabes? Y no es correcto que querer quitarle o que querer quedarnos con lo que les toca a ellos, porque a ellos les toca lo que Dios les prometió a través de Abraham y a nosotros lo que nos ha dado a través de lo que le predicó, le dio a Pablo. Pues amor, el Carlos me deja saber que nos quedan 3 minutitos, pero podemos siempre quedarnos después de la grabación otros 15 minutos más para compartir. Así que, sí, Janet, por favor. Ok, en este punto me parece que también se debe, o sea, no sé si estoy correcta, se debe mencionar lo del bautismo. Ciertamente. Sí, porque para ellos era sumamente importante el bautismo en agua público. Sí, sí, si me permites por la cuestión de tiempo, el bautismo para ellos era porque ellos van a ser los reyes y sacerdotes. Y dentro de la práctica de la ley de Moisés, los sacerdotes tenían que limpiarse antes de tomar su oficio. Así que Israel necesitaba pasar por ese bautismo de agua. La cosa es que luego se convirtió en otra cosa a través de los años, pero ese tema lo podemos entonces ampliar, ya sea por escrito o en algún otro momento, para que entonces podamos cumplir con los hermanos que ven la grabación y que sacan 1 hora para hacerlo. Pero nuevamente, si desean algunos quedarse un ratito más después de la grabación, podemos tocarlo o ponernos de acuerdo para ponerlo en un anejo. Por la cuestión del tiempo, pues ciertamente vamos a ir haciendo el cierre. Espero que no se nos vayan todos para que los comentarios relacionados a la clase de hoy podamos entonces compartirla algunos. Si alguien brevemente tiene algo que quiera decir, podemos darle, porque te quedan 2 minutos y en 2 minutos bien usados se usa 1 y me dejan 1 a mí para despedirme. Sergio Díaz, ¿deseas decir algo? Sí, hay algo ahí que también nos dice que a nosotros que acaso, dice Pablo, no saben que nosotros vamos a jugar a los ángeles y al mundo. Eso hay algo profundo ahí para que vea todo el mundo que no es el mismo. Que lo celestial
nosotros no vamos a ser juzgados por Israel. Israel va a juzgar a las naciones, pero no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Muy buen punto y buen punto de partida para cogerlo dentro de un ratito. Pues amores, vamos entonces a despedirnos por hoy vamos a dejar la clase para continuar la semana que viene con el favor del Señor. Déjame ver si puedo aquí movernos para la de despedida. Ahí estamos, hasta aquí la clase de hoy, pendientes mañana que van a estar recibiendo el material completo de lo que falta de este capítulo 1. Siempre vamos a estar enviándolo por Word y por PDF, ambos formatos, por el email y por el WhatsApp del grupo. Así que siempre, por favor, pónganle la manito para que nos dejen saber que lo están recibiendo, para nosotros no preocuparnos y pensar que se quedó perdido, que Celeste se le olvidó poner las cosas bien. Así que, por favor, nos dejan saber. Y con el favor del Señor, pues mañana se los enviaremos. Gracias, amados, por estar con nosotros. Paz y gracia en Cristo, en el nombre del Señor, de parte del Ministerio de Segunda de Timoteo 3:16. Muy buenas. Señor los proteja. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. A ustedes también. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.